Hola a todos y todas. Seguimos con las hipótesis estadísticas, pero en este video con hipótesis asociadas a dos poblaciones. Bueno, vamos a ver pruebas de hipótesis para la igualdad de dos variancias poblacionales, pruebas de hipótesis sobre las medias de dos distribuciones normales con variancias conocidas, en el caso en que las muestras sean independientes, pruebas de hipótesis sobre las medias de dos distribuciones normales con variancias desconocidas. Y para esta situación vamos a tener dos situaciones. Un caso en que las variancias poblacionales son iguales y otro caso en que son diferentes. También vamos a ver pruebas de hipótesis para muestras apareadas. En este caso las muestras no son independientes. Y vamos a finalizar esta unidad con pruebas de hipótesis sobre dos proporciones poblacionales. En este video vamos a ver en particular estas tres primeras situaciones. Dando continuidad al estudio de las distribuciones de probabilidad, vamos a presentar a la distribución f de Snedeker. Sean W e I dos variables aleatorias independientes con distribución chi cuadrado, con U y B sus grados de libertad respectivamente. Y sea esta variable aleatoria X que surge del cociente entre ellas dos y cada una de ellas dividida sus respectivos grados de libertad. Esta nueva variable, que hemos denotado con X, se distribuye según una f de Snedeker con U y B sus grados de libertad. Aclaro que siempre U denota los grados de libertad que aparece en el numerador de este cociente. Por tratarse de un cociente de dos variables chi cuadrado, el dominio o bien una variable aleatoria con esta distribución f de Snedeker asume los valores reales positivos. En el gráfico notamos que la distribución tiene una forma muy similar a la chi cuadrada, sin embargo se encuentra centrada respecto de 1. Y los parámetros U y B lo que hacen es proporcionar la flexibilidad adicional con respecto a la forma de la distribución. Observemos que esta simetría, este sesgo con cola a la derecha, se reduce a medida que aumentan sus grados de libertad. Hay una propiedad interesante que dice que si X se distribuye f de Snedeker con U y B, entonces 1 sobre X también se distribuye f de Snedeker, pero con los grados de libertad invertidos. La distribución del cociente de variancias muestrales. Supongamos que se tienen dos poblaciones normales con variancia sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado respectivamente. Se seleccionan dos muestras aleatorias independientes de tamaño n1 y n2 de las poblaciones 1 y 2 respectivamente y sean S1 al cuadrado y S2 al cuadrado las variancias muestrales. Entonces el cociente, este cociente, se distribuye f de Snedeker con n1 menos 1 y n2 menos 1 grados de libertad. Esto se deduce de lo que dijimos anteriormente y además porque n1 menos 1 por s sub 1 al cuadrado dividido sigma 1 al cuadrado se distribuye chi cuadrado con n1 menos 1 grados de libertad y además, o del mismo modo, n2 menos 1 por s sub 2 al cuadrado dividido sigma
2 al cuadrado se distribuye chi cuadrado con n2 menos 1 grados de libertad. Esta variable, con esta distribución, es muy utilizada en muchas aplicaciones en la estadística para el cálculo de la relación entre las variancias de dos poblaciones independientes. Es una distribución, además, cabe aclarar que la distribución F de Snedeker tiene mucha aplicación en la inferencia estadística y fundamentalmente en el análisis de la variancia. Les voy a mostrar cómo se utilizaría una tabla de esta distribución para un alfa de 0,025. Esto que vemos en esta diapositiva se aplica para otros valores de alfa. Esta tabla lo que trae tabulado, en definitiva, como muestra el gráfico, son valores de la F de Snedeker, por supuesto para determinados grados de libertad, con B1 grados de libertad en un numerador y B2 grados de libertad en el denominador, y lo que trae tabulado son los percentiles. ¿Qué percentil? El percentil 97,5. Esta es una porción de una tabla de F de Snedeker, donde en el primer renglón o la primera fila corresponde con los grados de libertad del numerador, y en la primera columna tenemos con B2, denotan los grados de libertad del denominador. Todo lo que hay aquí dentro del cuerpo de esta tabla, son entonces valores de una F que denotan los percentiles 97,5 para las distintas combinaciones de B1 y B2 que están acá tabuladas. En definitiva, lo que está tabulado son valores de la F que me dejan por encima en probabilidad una probabilidad de 0,025 con B1 y B2 grados de libertad. Así, por ejemplo, si quisiéramos este valor de la tabla con estos grados de libertad, sería una F de Snedeker con 6 grados en el numerador y 5 grados en el denominador. Esta directamente viene tabulada. Lo que haríamos es ubicar en la primera fila los grados de libertad del numerador, que es 6, así que en esta columna, intersección, esta otra fila que corresponde con el valor 5, que es los grados de libertad del denominador, y esa intersección nos está dando un valor 6,98. Quiere decir que este sería el valor de la F, de una F con 6 y 5 grados de libertad, que me deja por encima en probabilidad una probabilidad de 0,025. Si quisiéramos obtener el valor de la F que me deja por encima en probabilidad 0,975, claramente no está tabulado porque sería el percentil 2,5. Así que por la propiedad que vimos en las diapositivas anteriores, este valor se obtiene como el cociente entre 1 y un valor que sí aparece en la tabla, pero con los grados de libertad invertidos. Entonces sería 5,99 este valor que viene en tabla, con un numerador entonces de 5 grados de libertad y con un denominador de 6. Así que este valor de la F sería
1 dividido 5,99, que sí viene en la tabla, da como resultado 0,167. De esta manera, entonces, se buscan los valores críticos o los valores que nos van a permitir hacer inferencias estadísticas. Bueno, ahora sí estamos en condiciones de comenzar con las pruebas de hipótesis para la igualdad de dos variancias. Es una prueba como paso intermedio que es necesaria en las pruebas de comparaciones de medias cuando se desconocen las variancias poblacionales. Supongamos entonces que se tiene interés en dos poblaciones normales, independientes, donde las variancias son desconocidas. Para ello se tienen disponibles dos muestras aleatorias independientes de tamaño N1 y N2 y con S1 al cuadrado y S2 al cuadrado estamos denotando a las variancias muestrales. El interés entonces va a radicar en comparar esas variancias poblacionales. Entonces, las hipótesis se plantearían de esta manera. Bajo la hipótesis nula, interesa poner a prueba la igualdad de las dos variancias poblacionales contra la alternativa de que son diferentes. Es una prueba entonces bilateral. De esta manera entonces, para poner a prueba esta hipótesis, el estadístico de prueba que se utiliza es este estadístico que acabamos de aprender, que tiene una distribución f de Snedeker con estos grados de libertad. Este estadístico de prueba, bajo la hipótesis nula de igualdad de variancias, este cociente de estas variancias poblacionales sería igual a 1, así que simplemente la expresión esta bajo la hipótesis nula se reduce a este estadístico de prueba con la distribución f de Snedeker con estos grados de libertad. Vamos a ver un ejemplo. Las capas de óxido en las obleas semiconductoras son depositadas en una mezcla de gases para alcanzar el espesor apropiado. La variabilidad del espesor de las capas de óxido es una característica crítica de la oblea y lo deseable para los siguientes pasos de la fabricación es tener una variabilidad baja. Para ello se estudian dos mezclas diferentes de gases con la finalidad de determinar con cuál se obtienen mejores resultados en cuanto a la reducción en la variabilidad del espesor del óxido. Se supone que el espesor de la capa del óxido es una variable aleatoria normal para ambas mezclas de gases. Y en este cuadro tenemos los estadísticos que necesitamos. Se han seleccionado, entonces, tenemos una muestra de tamaño 20 en ambas mezclas y estos son el desvío estándar de la mezcla 1 y esta es la desviación estándar de la mezcla 2. Paso 1, entonces, para llevar a cabo el procedimiento de la prueba de hipótesis, hemos identificado que lo que queremos comparar son las variancias, así que planteamos la hipótesis nula, las variancias son iguales, contra la alternativa son diferentes. Lo que estamos ahora escribiendo es las hipótesis en forma coloquial. Esta sería en forma en símbolos, que la hipótesis nula coloquialmente sería la variabilidad del espesor de la capa de óxido para ambas mezclas de gases es la misma contra la alternativa escrita o dicha en forma coloquial, la variabilidad del espesor de la capa de óxido para ambas mezclas de gases es diferente. Paso 2,
fijamos un nivel de significación, que recuerden ustedes que es la probabilidad de cometer el error de tipo 1 del 5%. Paso 3, hay que identificar el estadístico de prueba con su distribución de probabilidad. En este caso es un estadístico de prueba, es el F de Snedeker, que bajo la hipótesis nula, por ser iguales, este cociente es 1. Así que este sería el estadístico de prueba, que para este caso en particular tiene una distribución F de Snedeker con 19 y 19 grados de libertad. Paso 4, esta es una representación gráfica de esta prueba. En este caso la distribución con la que trabajamos es una F de Snedeker con 19 y 19 grados de libertad. Habría que buscar los valores críticos que, como trabajamos con un nivel de significación del 5%, la tabla que vimos en la diapositiva anterior es la que utilizaría. Entonces, habría que buscar cuál es el valor de la F de Snedeker que me deja en probabilidad por encima 0,025 con 19 y 19 grados de libertad. Y en esta tablita, que es una porción de la tabla completa, vemos que para este valor 19 de grados de libertad en el numerador, el 19 no viene, así que estaría entre 15 y 20, y si viene tabulada los 19 en el denominador. Así que yo puse un valor 2,53, es un valor comprendido entre estos dos. Podrían interpolar. En cuanto al valor de la F, que me deja por encima en probabilidad 0,975, con estos grados de libertad 19 y 19, sería o se calcularía igual al cociente entre 1 y el valor que viene en tabla, que en este caso es 2,53, porque al invertir los grados de libertad justamente es el que acabamos de encontrar anteriormente. Así que es 1 dividido 2,53 me daría un valor igual a 0,39. De esta manera tenemos los dos valores críticos, el inferior y el superior, que lo que me determinan son las zonas de rechazo y no rechazo. De esta manera, la regla de decisión me está diciendo, o se escribiría diciendo, si el F observado es menor, cae a la izquierda de este valor, o bien el F observado, que es el valor de la estadística de prueba que se obtiene a partir de las muestras, cae a la derecha de este valor crítico, la decisión va a ser rechazar la hipótesis nula. En el paso que sigue, calculamos el valor de la estadística de prueba para los datos que obtuve en las muestras, así que simplemente reemplazo las variancias muestrales y obtengo un valor 0,846. Ese valor cae en la zona de no rechazo, así que la decisión va a ser no rechazar la hipótesis nula. Esta sería la decisión, por lo tanto, la conclusión: no existe evidencia suficiente de que las variancias difieren significativamente a un nivel de significación del 5%. Simbólicamente, podemos suponer que las variancias poblacionales son iguales y además lo que me estaría diciendo a partir de la evidencia que me proporciona la muestra es que no hay evidencia que indique que alguno de los dos gases
dé como resultado una variancia más pequeña en el espesor de la capa de óxido. En esta sección vamos a ver las pruebas de hipótesis sobre las medias de dos distribuciones normales con variancias conocidas en muestras independientes. Las hipótesis serían, bajo la hipótesis nula, lo que quiero probar es que las medias poblacionales son iguales contra la alternativa, que son diferentes. En toda la exposición planteo estas hipótesis bilaterales. Debo aclarar que los estadísticos que se exponen en cada una de estas secciones son válidos también para realizar pruebas unilaterales. La situación entonces sería como la que ilustra este gráfico, en que tendríamos dos poblaciones con la misma distribución normal, y si no, deberían estar vigentes las condiciones del teorema central del límite. Estas dos distribuciones tienen igual, tienen variancias conocidas, y de cada una de ellas se seleccionan una muestra aleatoria, independientes entre ellas, de tamaño N1 y N2 respectivamente, y con X raya 1 y X raya 2 estamos denotando a los estadísticos que corresponden a las medias muestrales en cada una de estas muestras que han sido seleccionadas de estas poblaciones. Para esta hipótesis planteada, el estadístico de prueba se basa en la distribución de diferencia de medias, que tiene una distribución normal con esta media y con esta variancia. Esta variable, que corresponde a la diferencia entre estos dos estadísticos, si se estandariza, tiene una distribución normal estándar, así que esta sería la estadística de prueba con esta distribución de probabilidad normal estándar, para poner a prueba hipótesis que involucran la comparación entre dos medias poblacionales. En este caso, como bajo la hipótesis nula se supone verdadera la igualdad, este estadístico se reduce a esta expresión, que sigue siendo, por supuesto, un estadístico de prueba con distribución normal estándar, es decir, con media 0 y variancia 1. Vamos a ver un ejemplo. Se realiza un experimento para comparar las características de llenado del equipo envasador de aceite refrigerador de dos destilerías diferentes. Para ello se seleccionan al azar 12 barriles de la destilería A y otros 16 barriles de la destilería B, resultando para A un promedio de 75,2 litros y para B un promedio de 75,5 litros. De la experiencia se sabe que el volumen de llenado para ambas destilerías tiene una distribución normal y que la desviación estándar de la destilería A es de 0,36 litros y para la destilería B es de 0,4 litros. ¿A qué conclusión se puede llegar sobre el contenido medio poblacional de ambas destilerías? Entonces, el parámetro de interés sería comparar el contenido medio poblacional de ambas destilerías, para los cuales entonces se va a plantear una hipótesis de igualdad de medias contra la alternativa diferente. En esta primera parte de la hipótesis se ve que está escrita en forma de símbolos, y en forma coloquial la hipótesis nula es el volumen medio de llenado de ambas destilerías es el mismo. Contra la alternativa, en forma coloquial, el volumen medio de llenado de ambas destilerías es diferente.
se fija un nivel de significación del 5%, es decir, se acuerda correr un riesgo de concluir que el volumen medio de llenado es diferente en ambas destilerías cuando en realidad no es así, fijando para ello una probabilidad de error de 0,05. El estadístico de prueba para esta situación es este, que bajo la hipótesis nula, por ser esta diferencia igual a 0, el estadístico queda reducido o se simplifica a este otro. En el paso 4 habría que establecer la regla de decisión. Para ello entonces habría que buscar determinar cuál es el valor, los valores críticos que me determinan la zona de no rechazo y las zonas de rechazo. De esta manera, la regla de decisión, con este nivel de significación, sabemos que los valores críticos son menos 1,96 y el recíproco 1,96, así que la regla de decisión queda de esta manera. Si el z observado es menor a menos 1,96, es decir, que hay a la izquierda de este valor crítico, o bien si el valor observado de mi estadístico de prueba es mayor a 1,96, es decir, que hay a la derecha de este valor crítico, la decisión va a ser rechazar la hipótesis nula. A partir de los datos de las muestras, mi valor de la estadística de prueba es menos 2,085. Simplemente lo que he hecho es sustituir los datos que obtuve en las muestras en el estadístico de prueba. Como este valor cae a la izquierda del valor crítico, menos 1,96, cae en una zona de rechazo, la decisión va a ser rechazar la hipótesis nula. Como conclusión, existe evidencia suficiente a un nivel de significación del 5% que el volumen medio de llenado de ambas destilerías difieren significativamente. Fíjense, como les mencionamos en algún momento, la relación que existe siempre entre una prueba y un intervalo de confianza. En este caso, el intervalo de confianza que compara las medias poblacionales a partir de los mismos datos, a partir de la evidencia que arroja las muestras, queda comprendido con valores en ambos límites con signo negativo, lo que implica que es compatible con la decisión que tomo en la prueba de hipótesis. Por supuesto, con un nivel de confianza del 95%. Además que vemos que el 0 no pertenece al intervalo, lo que implica que no se pueden suponer iguales las medias poblacionales en ambas destilerías. En el caso que la prueba sea sobre las medias de dos distribuciones normales con variancias desconocidas, una situación es en que se puedan suponer iguales a un valor desconocido, pero dado que las variancias se estiman de las muestras, antes de calcular el estadístico de prueba para las medias, lo que se debería realizar es una prueba F para en verdad testear la igualdad de las variancias poblacionales. Si la conclusión es que las variancias no son distintas, ambas variancias muestrales estiman la variancia común, entonces podemos combinarlas para producir una sola estimación, digamos,
utilizar esta expresión que combina ambas variancias muestrales y es la que vamos a utilizar en la construcción del estadístico de prueba en el caso en que se pueda suponer las variancias poblacionales iguales. Es una variancia que combina las variancias muestrales, que es un promedio ponderado de ellas. Este es el estimador de esta variancia que yo desconozco y se supone que es igual a ambas distribuciones poblacionales. El estadístico de prueba entonces es el que estamos viendo en la diapositiva con una distribución T de Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad que corresponden con la cantidad de información linealmente independiente que se utiliza en el cálculo de este estimador de la variancia poblacional. Como bajo la hipótesis nula esta diferencia es igual a 0, el estadístico se simplifica a esta otra expresión. Este es el estadístico entonces de prueba con su distribución de probabilidad que se utiliza para poner a prueba hipótesis sobre medias poblacionales de distribuciones normales con variancias desconocidas pero supuestamente iguales. En el caso en que la prueba de hipótesis sea sobre las medias de dos distribuciones normales con variancias desconocidas y distintas, o sea, la situación 2 que hemos planteado al inicio de este video. En este caso, la homocedasticidad, la igualdad de variancias, no es sustentable. No hay un estadístico de prueba exacto disponible para plantear resolver esta prueba de hipótesis de igualdad entre las dos medias poblacionales, pero sin embargo, este estadístico se distribuye aproximadamente como T, donde los grados de libertad, que se denominan Y, se calculan con esta fórmula. O sea, podríamos utilizar para poner a prueba esta hipótesis, este estadístico, con una distribución aproximadamente T con estos grados de libertad. Hemos finalizado este video. Muchas gracias por su atención.